Hoy quiero hablarles sobre nuestro compañero de milicia y esa voz de intercesión que Él nos ha dado para combatir, para guerrear, ¿sale? Obviamente voy a hablar del Espíritu Santo. Es muy necesario para el tiempo de milicia, para pelear. Sin el Espíritu Santo, honestamente, no la armamos. Se los puedo asegurar, cuando estuve en Turquía, sin el Espíritu Santo, no lo hubiera armado. Cuando todos los que hemos estado en Cuba, cuando nos toca predicar de así de la nada, pásala a predicar, sin el Espíritu Santo no la armamos, ¿vale? Es Él el que coloca las palabras en nuestros corazones, es Él el que nos recuerda y obviamente es Él el que nos acompaña en este combate, ¿vale? Soy muy fan de las películas de la misión, de donde sale todo esto de la guerra, todo esto de los guardaespaldas, me encanta, soy muy fan. Me gustan las armas, verlas, no matar ni nada, pero me gusta la acción, es una adrenalina. Realmente solo en la feria he agarrado una armita y le he tirado a la botella, ¿sale? Pero en todo este tiempo de las películas de guerra hay un común denominador, ¿vale? Que siempre el que le dan la misión o al que le encargan la misión, ya sea en un país, en un lugar, o que le dan algo para que él tenga que ejecutar, matar o salvar un país, lo que sea, siempre al que le dan esa misión, siempre lleva a alguien a su lado, a un compañero. Ese compañero, cuando disparan, es el que le protege o le ha salvado, lo hemos visto en películas. En la milicia es igual, espiritualmente hablando es igual. Nosotros necesitamos compañeros de milicia, la iglesia, pero más que para llegar a tener un compañero así de carne, físico en nuestro lado, necesitamos sí o sí primero tener al Espíritu Santo de nuestro lado, conocer su voz, porque cuando le encargan la misión y él da un sonido, un chiflido, algo, el tipo conoce que el jefe en mando le está hablando. Tú y yo necesitamos llegar a un nivel más alto en este tiempo de poder conocer la voz del Espíritu Santo, sus estrategias, su palabra, lo que Él nos quiere hablar. Sin esto, creo y lo puedo decir, que por eso muchas veces en nuestra vida, cuando pasamos procesos o circunstancias, nos quedamos ahí atorados. Porque no podemos discernir, ni pesar corazones, ni hacer nada, porque no tenemos esa relación con el Espíritu Santo. Eso nos pasa a todos, en cada proceso, ¿vale? Hoy quiero hablar de esa voz intercesora, de esa voz que nos ayuda, pero también de esa persona. Acompáñenme a Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero miren, la TLA me encantó que dice, el Espíritu Santo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Y eso es una confirmación. Él va a poder rogar con nosotros. Él ya sabe todas las cosas, pero Él necesita saber lo que tú y yo necesitamos para ese momento. Y sí o sí nos tenemos que meter con Él. Tenemos que aprender a conocerle. Sí, la palabra, sí, pero necesitamos del Espíritu para también poder entender la palabra. Sí o sí, familia. Y honestamente, estas últimas semanas, yo lo comentaba, sí he sentido un cambio de atmósfera en la iglesia. Sí lo he sentido. En la alabanza se ha sentido. El domingo en la primera reunión, no estuve en la segunda, pero en la primera fue un rugir de la iglesia en intercesión. Ahí estamos teniendo tiempos, puedo decir que de gracia. De verdad, este domingo me quedé tan asombrada. ¿Por qué? Porque un momento muy fuerte en Cuba fue un rompimiento en mi vida.
Cuando la pastora Patti me dice que pasara a orar por una persona, de verdad mudó mi voz. Mudó mi voz. Yo supe cuando el Espíritu Santo me tomó y mudó mi voz en la intercesión. Y yo sentí este domingo lo mismo, pero con toda la iglesia aquí. Mudó la voz de algunos. Su intercesión cambió, su ruego cambió. Y para eso estamos los intercesores aquí, para poder apoyar, para poder empujar a que la atmósfera cambie, a que las vidas sean libres, porque eso fue lo que ministró nuestro pastor el fin de semana. Pero necesitamos sí o sí Espíritu Santo, no hay opción, ¿vale? Voy a entrar a una historia, pero antes de esto quiero que entendamos esto, quiero tenerlo bien, que pongamos bien las bases. A lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, todos podemos notar que hubo héroes de la fe. En la Biblia lo podemos leer, pero también los grandes avivadores. Y un común denominador de todos ellos, ¿quién fue? Espíritu Santo. Era el que los ungía, era el que les daba poder. Realmente me asombra mucho William Seymour, el de la calle Susan, para que cuando Dios quería hablarle, él se tenía que sí o sí taparse con una caja para poder concentrarse en la voz del Espíritu Santo. Y otra cosa que me encanta de la calle Susan es que al pianista, yo oro que, y yo siempre se lo he dicho a Brenda, yo oro que a ustedes los tomen así, a los que tocan un instrumento, que se veían, y hay videos, pueden verlo. Yo siempre se los digo a los precursores, busquen ese tipo de videos, no de juegos ni de cómo ganar un juego, de que los toma el Espíritu Santo y que el mismo Espíritu Santo les pone el sonido, ni siquiera llegan a tocar el teclado. Eso pasó en ese tiempo. Y dice la palabra que nosotros veremos ojo que no ha visto ni cosa que ha oído. Eso es lo que nosotros nos toca. Entonces, si eso pasó en ese tiempo, imagínense lo que va a pasar al fin de todo este tiempo. Eso me cautiva. Soy muy fan de eso, de verdad. Pero bueno, voy a entrar a un versículo, a una historia que todo el mundo no lo sabemos, que todo el mundo se lo declaramos a alguien cuando está pasando una dificultad, pero es tan rica esta historia que me cautivó mucho mi corazón, y está en Zacarías 4, versículo 1 al 14. Voy a leer del 1 al 14, ¿vale? Necesitamos comprender todo esto que estaba pasando con el profeta Zacarías y lo que quería hablar a Zorobabel. Voy a hablar de Zorobabel. No solamente Dios le dio esta palabra de que no es ni con sus fuerzas ni con su poder, sino con su Espíritu Santo. Es una palabra tan profunda y un nombre tan del uno, de verdad, que eso es lo que quiero enseñar el día de hoy. Comparar algunos aspectos de su vida, de la palabra que declaró Dios para él, que nosotros lo tenemos hoy en día y que de eso podemos echar mano hoy en día, ¿sale? Y dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el 5 dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dijo: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel.
Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas del olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que estarán delante del Señor de toda la tierra. Y me llamó la atención y quise investigar por dato curioso quién eran estos 2 ungidos. Y en el capítulo anterior, en el 3, habla de Josué. Uno fue Josué y el que está hablando aquí es de Zorobabel. Entonces a mí fue como que algo que me llamó la atención, porque dije, para que le llamara que es el ungido que estará delante del Señor de toda la tierra, dije, este hombre es alguien que tenemos que aprender de él. ¿Vale? ¿Quién era Zorobabel? ¿Vale? Zorobabel fue un gobernador de Judá. Fue nombrado uno de los líderes iniciales. Era el que supervisaba la reconstrucción del templo de Jerusalén. Zorobabel fue escogido por Dios y honrado por Dios. ¿Dónde vemos todo eso? No me va a dar tiempo terminar y poderles enseñar. Solo estoy agarrando unos versículos. Pero todo esto lo podemos ver en Ageo. En Ageo 2, 20 al 23 dice, pues yo he elegido a Zorobabel y cuando llegue ese día lo tomaré y le daré toda mi autoridad. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Ageo está antes de ¿qué? De Zacarías. ¿Sale? Entonces él empieza, la historia de Zorobabel es que es llamado por Dios porque estaba en Babilonia y él tenía el llamado de reconstruir el templo. Pero ¿qué pasó en ese tiempo, en esos años? Hubo una oposición. La gente no quería que se reconstruyeran el templo. Y en ese tiempo, pues, si me meto a nombres no lo voy a entender, pero habían unas personas que metieron un documento ante el gobernador de ese momento, ante el rey de ese momento, para decirles que él detuviera la obra. ¿Y qué hizo el rey? La detuvo. ¿Sale? Es como cuando los que están en construcción y en todo eso del gobierno, sí o sí hay protocolos, hay que ganar licitaciones, hay que meter documentos tras documento tras documento. Y si a ellos se les antoja en un segundo darnos, depende de ellos. Así era aquí. Pararon todo. No hubo más. Dice la palabra de Dios que para esta palabra de Zacarías pasaron aproximadamente 16, 20 años para que Zorobabel se volviera a levantar. Ahora, algo que me llamó mucho la atención en Ageo 2:23, antes de que pasara la palabra esta de que no es con mi fuerza ni con mi poder, sino con su Espíritu Santo, Dios le habla a Zorobabel en Ageo 2:23 y dice, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Jehová de los ejércitos. Y el anillo del sellar era una señal de autoridad real muy parecida a un trono, una corona o un cetro. Y esto me recordó que hay cosas similares en nuestras vidas. Ejemplo, ¿qué tenemos nosotros que Dios mismo nos ha dado? Uno es el Espíritu Santo. Porque dice en 1 Corintios y dice también en 2, y en Efesios, que Él es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa las arras? Es un anticipo, es una garantía de que Dios nos marcó. Y la garantía para nosotros, ese sello que Dios puso, es el Espíritu Santo. Así Zorobabel, desde antes de que fuera dada una palabra, Dios ya le había hablado. Vinieron circunstancias a sus vidas que yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que Zorobabel se desanimó. Yo creo que Zorobabel perdió fuerzas. Yo sí lo creo. Todo hombre y mujer lo pasamos. Imagínense, después de 20 años volver a resurgir. Fue duro para él, pero necesitaba sí o sí otra vez una palabra de Dios. Y hoy quiero animarte a eso. Si tú estás en una circunstancia difícil, como dice la palabra, en valle de sombra y de muerte, esta noche Dios te puede dar una palabra para resurgir. Dios lo puede hacer en un segundo, ¿vale? Que no venga culpa a nuestra mente,
que podamos volver a resurgir con poder, con fuerza, con fuego, con una intercesión. Estoy segura que todos los que hemos pasado algún proceso, hoy en día no eres el mismo. O te hace para bien o te hace para mal, no hay opción. Pero yo anhelo que esta noche podamos resurgir, pero con una fuerza adentro, ¿vale? No me quiero detener tanto. Ahora, yo le puse aquí, ahora Zorobabel tenía que aprender a militar, confiar totalmente en el Espíritu. Dios le estaba llevando a un nivel más alto, donde el soplo, el rúa del Señor que obró en la creación en Génesis, que obró en el mar Rojo para abrirlo y cerrado en Éxodo, y que dio vida a los huesos muertos en Ezequiel. Ahora dependía totalmente Zorobabel de ese soplo. Ya no iba a ser ni porque tuviera el mejor ejército. Ya no era por si tuviera el mejor dinero o todo el dinero del mundo, perdón. Ahora necesitaba sí o sí de esta persona, el Espíritu Santo. ¿Saben? Porque muchas veces nos limitamos nosotros con nuestros recursos, pasamos una circunstancia difícil y realmente, honestamente, económicamente, hablando de una circunstancia económica, a lo primero que corremos cuando es algo duro es a un banco o a alguien que nos preste dinero. Esa es la realidad. Cuando pasamos algo en nuestras vidas de dolor, de corazón, a lo que primero buscamos que es a una persona de contarle todo y descargar todo. Pero ahora Zorobabel ya no podía llevar ese nivel de vida, tenía que ir a un nivel más alto, en donde el Espíritu Santo era el único que lo iba a sostener, donde el Espíritu Santo iba a intervenir para hacer y acabar lo que Él le dijo que tenía que acabar. Ahora, veo dos cosas muy importantes cuando Él dice que es con mi espíritu, cuando le dice a Zorobabel, con mi espíritu, y el pastor nos ha enseñado algunas. Y lo hemos aprendido a lo largo de todo este caminar cristiano. Una es el aceite y una es el agua, es un simbolismo del Espíritu Santo. Y mira, y me encanta porque me puse a estudiar solamente esa palabra, con mi espíritu. Y muchos comentaristas dicen esto: el aceite lubrica cuando se usa para ese propósito. Pero, ¿y qué pasa cuando tenemos ese aceite? Hay poca fricción y desgaste entre aquellos que son lubricados por el Espíritu. El aceite sana y se usa como tratamiento medicinal en tiempos bíblicos. Pero aquí el Espíritu Santo de Dios trae sanidad y restauración. También el aceite ilumina cuando es encendido en una lámpara, y donde está el Espíritu de Dios hay luz. El aceite calienta cuando se usa como combustible para una llama. Donde está el Espíritu de Dios hay calor y consuelo. El aceite vigoriza cuando se usa para dar masajes. El Espíritu Santo nos vigoriza para su servicio. El aceite adorna cuando se aplica como un perfume. El Espíritu Santo nos adorna y nos hace nuestra presencia más agradable, hace de nuestra presencia más agradable. El aceite pule cuando se usa para dar brillo al metal. Y el Espíritu Santo limpia nuestra suciedad y suaviza las asperezas. Ahora, ¿qué es el agua? Con los precursores el pastor nos dio una serie para este mes y fue los milagros de Eliseo. Sí o sí teníamos que leer todos los maestros sobre Eliseo, y algo que me encantó y pude capturar de eso: Eliseo, cuando cruzó el río Jordán, vio la doble porción sobre él. ¿De qué estamos hablando? De ríos, agua. Y luego hizo un milagro. ¿Qué hizo? Sanar las aguas. ¿De qué estaba hablando? De agua. El segundo milagro que hizo fue cuando dio una profecía y dijo que la tierra mañana se llenaría de agua, ¿vale? Fue el agua que Naamán recibió, fue en el agua que Naamán recibió la sanidad, cuando dijo: métete 7 veces y serás sano. Está usando otra vez el simbolismo de agua. El primer milagro que hizo Jesús fue que convertir el agua en vino, ¿vale? Luego, y el último milagro que Jesús hizo fue en el mar de Galilea.
que no habían podido pescar y de repente, ¿qué? Hubo una pesca milagrosa. ¿Y qué se ocupó? Agua, ¿vale? Luego, esto, nuestro cuerpo y nuestro cerebro es 70% de agua. La sangre tiene el 80% de agua. Los pulmones es el 90% de agua. Las células están llenas de agua. El cuerpo, el 60% es agua. Y ahora, el primer capítulo de la Biblia, que es Génesis 1:2, comienza con ¿qué? Con agua, ¿vale? Y el último capítulo de la Biblia, que es Apocalipsis 22, habla de ¿qué? De un río, ¿vale? De un río cristalino, y empieza a describir todo. Juan 7:37 nos habla que Jesús quiere hablar del Espíritu cuando ¿qué? Cuando le dice, se para en una fiesta y dice, todos los que están cansados, vengan a mí. Y de mi interior y de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Ahora, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esto lo hizo con Zorobabel, enseñarle este nivel de dependencia del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús quiere hablar del Espíritu Santo, lo asocia con el agua. Lo que quiere decir es que es tan importante el agua para nosotros, también debe ser el Espíritu para nosotros, porque nosotros estamos creados para tener una relación en constante comunicación con el Espíritu Santo. No somos estos huecos, no somos un perrito para estarle hablando. O sea, el perro no tiene eso, es creación de Dios, ¿vale? Nosotros tenemos todo para poder relacionarnos con el Dios que nos creó. Todo. Lo que quiere decir, y lo entendí así, es que así como no se puede vivir en la tierra sin agua, tampoco se puede vivir una vida cristiana victoriosa sin el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quería hacer con Zorobabel y también quiere hacer con nosotros. Pero sí o sí debemos renunciar a todo lo que para nosotros es nuestra seguridad, para que el Espíritu Santo pueda ser totalmente nuestro compañero de milicia. Sí o sí, Zorobabel tenía que volver a entender para volver a levantarse, que sí o sí el Espíritu Santo es el que le iba a dar el poder, la fuerza, el denuedo para terminar la construcción del templo. Eso es lo que yo te quiero decir a ti. Si tú estás pasando una circunstancia difícil, de enfermedad o de algo, solo el Espíritu Santo te puede dar el poder, aunque no te sane, aunque no haga nada milagroso, pero con que Él esté contigo, todo ha valido la pena. Todo ha valido la pena. Eso debemos entender y esa dimensión debemos llegar en este tiempo, familia. No hay opción, no hay unción. Hay momentos en la alabanza que sientes tanto la unción, y como iglesia, si ellos no empujan, nosotros empujemos en intercesión. Es real. Hay momentos en la atmósfera que se siente la unción y tenemos que capturar para volver a levantar nuestra voz en alto. Lo necesitamos, sí. Bien lo dijeron, no es una reunión más. No es una reunión más. Dios quiere hablarnos, nos está hablando. Domingo, miércoles, nos está hablando. Quiero leer una frase que puse aquí de Spurgeon. Y dice, el recurso necesario para la obra del Espíritu Santo y que Dios le promete a Zorobabel es un rico recurso, y es la persona del Espíritu Santo. Cuando confiamos en nuestros propios recursos, ya sean pequeños o grandes a los ojos del hombre, entonces no disfrutamos del suministro completo del Espíritu. Vaya, que Dios nos envíe pobreza, que Dios nos envíe falta de medios y nos quite el poder de habla si es necesario, y nos ayude solo a tartamudear si es como quiere que Él obtengamos bendición victoriosa. Vaya, deseo ser útil a las almas y todo lo demás puede ir donde tenga que ir. Esto lo dijo él, el gran predicador, que sí o sí podamos renunciar a todo en este tiempo. Ahora, hay otro versículo que me encantó en Zacarías, que es el versículo 10. Dice el versículo 10:
Porque, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué significa eso de las pequeñeces? Y leí un poquito y dice, porque en ese tiempo le decían a Zorobabel: hey Zorobabel, ya párale, lo que hiciste en el pasado no valió la pena, mira, te pararon la obra, mira, hicieron esto contigo. Pero Dios le quiso decir eso: no menosprecies esos pequeños inicios, porque eso es lo que te está colocando para que hoy puedas terminar lo que un día yo te prometí que ibas a terminar. Y eso pasa con nuestras vidas. Muchas veces nosotros menospreciamos esos pequeños inicios, esos procesos. Ay, ¿por qué tuve que pasar eso? Ay, ¿por qué tuve que vivir eso? Y simplemente Dios nos quería colocar para algo más grande, porque muchas veces Él nos orilla, sí o sí, no va a haber otra forma para forjar nuestro carácter. No hay otra. No es para hacer dinero, no es para hacer riquezas. Al final de cuentas, cuando estemos cara a cara con Jesús, simplemente Él va a decir: ¿y tus frutos? Y parte de eso es nuestro carácter. Y muchas veces nos tiene que colocar en estos procesos. ¿Duelen? Sí. ¿Son difíciles? Sí. ¿No le vemos un fin? Sí. ¿Pero por qué? Porque no hemos aprendido a vivir con el Espíritu Santo como compañero de milicia. Es eso. Él lo ha aprendido en este tiempo de mi vida. Lo he visto. He llorado mucho. Todos aquí. Ha dolido mucho, pero a donde Dios nos quiere llevar es algo más glorioso. No hay opción. Vivimos para algo más grande que simplemente venir cada domingo. Es la realidad. Estamos llamados y Dios ha colocado algo, un propósito en todos, en cada uno de nosotros. Necesitamos elevar nuestra expectativa de vida. No es más. Que no sea el tiempo para salir, que no es tiempo para ir, que sí. Pero cuando veamos la bandera así, ¡fum!, no lo dudemos, porque ya hemos tenido un proceso atrás. Son esas pequeñeces, ¿sale?, que nos han llevado y nos han colocado para el día de hoy. ¿Qué es la plomada? Porque eso le reveló Dios al profeta Zacarías y lo tenía que hablar a Zorobabel. Y dice, yo investigué que es una herramienta sencilla y fundamental en la construcción, conformada por una pesa metálica suspendida de un hilo que utiliza la gravedad para establecer una línea vertical perfecta. Ahora, en la Biblia, espiritualmente hablando, ¿qué es la plomada? Y dice aquí, yo leí esto: es una herramienta de construcción simbólica que representa la norma de justicia, rectitud y verdad de Dios. Se utiliza como un estándar divino para medir el comportamiento del pueblo y detener la corrupción o desviación espiritual, indicando que Dios evalúa sí o sí su construcción sea recta y que no esté torcida. Eso. Tú y yo necesitamos una plomada como Zorobabel, primeramente para nuestras vidas, para medir las intenciones de nuestro corazón. Él lo ha aprendido. Para eso necesitamos una plomada. Para eso muchas veces a los precursores les decimos: necesitan eso en sus vidas. Coman la palabra. Esa es mi frase: coman la palabra. Por más que yo les enseñe un domingo, y se los he dicho a ellos, 1 hora no va a cambiar nada. Voy a lanzar una semilla, pero depende de ellos que esa semilla empiece a dar fruto. Y también depende de ustedes, padres. ¿Vale? Entonces, y como padres más, ustedes necesitan tener una plomada en su mano para pesar el corazón de sus hijos, para pesar ambientes, para ver si su corazón se está desviando. O cuando el salmista decía: hey, ve si en mí hay maldad, y coloca un camino bien recto. Eso necesitamos, la plomada. ¿Todos? Sí, todos. ¿En la iglesia? Sí, también. Necesitamos discernir ambientes. Eso lo tenemos que hacer cuando realmente ya tenemos esta vida con el Espíritu. Eso es las promesas que Él da. ¿Sale?
Versículo 14, ese también me llamó la atención. Y el versículo 14 dice, Zacarías 14, versículo 14, 4:14. Y él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y miren esto. Dios tenía un trabajo especial para estos dos ungidos. ¿Quién era? Que les dije, Josué y Zorobabel. Serían ungidos de manera única, porque realmente muy pocos Dios les dio como una palabra bien precisa. Y a él Dios le dio palabras bien precisas. Lo podemos leer en Esdras, podemos leer un poco de él. Y en Ageo también podemos encontrar mucho de él. Y dice, de manera única para trabajar juntos y llevar a cabo lo que Dios puso en el corazón de ellos. Y cuando vemos la historia y a través de toda la historia de la Biblia se han dado cuenta que los grandes hombres pusieron siempre a dos grandes hombres. El primero que podemos ver a principios de la Biblia, ¿quién era? Moisés y Aarón. Luego Josué y Caleb. Luego vemos a Elías y a Eliseo. Luego vemos a Pedro y a Juan. Y luego Pedro y Bernabé. Pero hoy Dios nos está llamando primero a poder trabajar con el mejor compañero de milicia, que es el Espíritu Santo. Si nosotros logramos aprender a hacer eso, estoy segura que Dios nos va a dar a alguien a nuestro lado para poder hacerlo. ¿Por qué? Saben que Nancy es mi mejor amiga y conozco su voz desde años. Conozco su voz, conozco que le enoja, conozco ya en último tiempo ya. Y eso me hablaba Dios. Y yo creo que en los matrimonios así es, conocen la voz de su esposa, de su esposo. Y muchas veces tienen que haber una renuncia o renunciar, bueno, acepto, vamos a donde tú quieras, vamos a hacer, ¿me explico? Pasa. Entonces el Espíritu Santo me hablaba, si nosotros no podemos aprender a hacer eso con el Espíritu Santo, menos con una persona, vamos a destrozar todo. ¿Me ha pasado? Sí. ¿Sale? Entonces eso es lo que me hablaba muy fuerte Dios con la vida de este hombre. Necesitamos comunión con el Espíritu Santo, familia. Aunque nos lo repitan y repitan y repitan y repitan. Pero yo de verdad oro que pueda haber un rompimiento en nuestras vidas y que pueda haber una convicción, una necesidad, un hambre que duele, como dicen, para que el Espíritu Santo pueda colocarse en el centro de todo. Porque dice la palabra que Él es el que nos revela todas las cosas. Y sin Él no podemos ver ni siquiera a Jesús. Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Vale? Para que nuestras vidas sean transformadas, necesitamos al Espíritu Santo. Aunque nos choque y nos diga nuestro pastor, ore, levanten las manos, conéctense a Zoom, todo eso, de verdad. ¿Vale la pena? Sí. Sí, pero que en el transcurso de que lo estamos haciendo pueda haber una convicción en los corazones. Hoy tal vez te sientas que parte de tu vida está en ruinas y sin saber si tendrás la fuerza para reconstruirla. Yo puse aquí, la vida de Zorobabel me ha animado a confiar en que Dios me dará todo lo que necesito, al apoyarme en Él, sabiendo que mi debilidad puede convertirse en mi fortaleza. En las manos de Dios mis pequeños comienzos pueden tener finales extraordinarios. Y un día todos nos regocijaremos al ver lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Porque podemos confiar en que sea lo que sea, a lo que Dios nos llame, podamos hacerlo mediante su Espíritu, como Él lo promete. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El que prometió es fiel, y si lo ha dicho, sin duda lo cumplirá. ¿Sale? Y hoy quiero hacer un llamado a eso. Que pueda haber un rompimiento en nuestras vidas, orar. Muchos de aquí son intercesores natos. De verdad, que Dios ha colocado una voz así como la pastora Patti, que rompa. Y necesitamos hoy que empecemos a interceder por todos, unos por otros. La palabra dice hasta confiénsense sus pecados unos a otros, ayúdense unos a otros.
pero necesitamos sí o sí un rompimiento, no va a haber más. Y de ahí que pueda venir una convicción tan fuerte. Y eso es lo que yo hoy quiero orar. Y quiero terminar y cerrar con esto. Acuérdense, Sansón. Le dan un propósito bien grande a Sansón. Un tipo de verdad con todo. Jugó con el pecado. Le sacaron los ojos. Pero me da tanto es el amor de Dios que al final de sus vidas, ¿qué dice la palabra? Que Él se pone sus manos en las murallas y lo único que salió de él fue un clamor. No hay más. Y dice la palabra de Dios que cuando Él levanta su clamor, venció en ese momento a todos más que toda su vida atrás, que fue su clamor de desesperación. Otro hombre que me encanta, Jeremías. Le dan una súper encomienda en la tierra, súper propósito, súper profeta. Y al mitad de su caminar, ¿qué pasa? Ya no tenía fuerzas. Dice la palabra que quería literal tirar la toalla. Pero ¿qué hizo Jeremías? Tenía solo una cosa, su clamor. ¿Y qué hizo? Se tiró. Dice la palabra que le dijo, y Jeremías le dijo a Dios: hey, me seduciste tan fuerte que no puedo ya con esto, pero el fuego que está en mis huesos es más fuerte que todo. Así hay muchos aquí que venimos a reuniones tan vacíos, pero hay esperanza. Hay esperanza, solo depende de ti y de mí para levantar un clamor tan genuino, tan sincero. Lágrimas. Y otro de mis favoritos es Pablo. Y me encanta esta historia del aguijón, ¿no? Cuando ya está tan desesperado Pablo y que le dice, hey, quítame esto, Señor. Quítame esto. Y que solo le dice, ¿qué le dicen? Hey, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es a lo que hoy voy a llamar. A eso. Va a haber, ahorita que empiecen, se los aseguro, se les va a ir la voz a muchos. Eso es opresión. Cuando ustedes quieran levantar de verdad un genuino intercesión, su voz se les va. No sé cómo explicarlo. Me ha pasado 3 veces. Mi voz se me va y ya dejo de orar o algo, porque la primera me dio como que miedito y me fui y mi voz volvió. Y dije, no, esto no es normal. Y yo siempre he sufrido de mis cuerdas vocales. Cuando llegué aquí a Pachuca, porque era orar, gritar. Y mis cuerdas sí se lastimaron. Y tuve que ir al doctor, porque siempre los que me conocían al principio, ahí están ellas, siempre traía mi voz muy ronca. Y después, en el viaje a Cuba, la pastora Pati eso me enseñó. Que los que somos llamados a interceder, y que debe de ser toda la iglesia, la voz es mudada. La voz tiene que ser mudada sí o sí. ¿Sale? Entonces, si ahorita les pasa esto, que salga de aquí, que salga de aquí, que salga de aquí. ¿Vale? No se intimiden, rompan. Si ustedes tienen el deseo de verdad de vivir una vida así con el Espíritu Santo, tan loca, y si ahorita ya no tienes esperanza de nada, hey, Sansón, recuerda a Sansón, Jeremías, a Pablo y a muchos de la Biblia, hay muchos. Levanta un clamor hoy y ya di, ya basta, ya me choqué de esto. ¿Vale? Vamos a ponernos de pie.